La lluvia golpeaba el techo de zinc del salón comunitario de Villa Esperanza como si quisiera entrar a la fuerza. Gonzalo Aránguiz Solís se paró frente a los 34 vecinos con un papel doblado en la mano, sin abrirlo ni una sola vez. «Mi padre lo decidió esta semana», dijo, mirando el reloj de pared, no a la gente. «Tienen 3 semanas». Un murmullo subió desde las sillas plegables. Rosa Salinas se puso de pie con Tomás dormido contra su hombro y Camila apretándole el otro brazo. «Don Rodrigo nunca vino a hablar con nosotros», dijo Rosa. «En 20 años que vivimos aquí, nunca vino nadie. Mi padre está delicado de salud», respondió Gonzalo, sin pestañear. «Yo hablo por él. Nadie en esa sala sabía lo que Gonzalo sabía. Que a esa misma hora, a 10 minutos de ahí en el Cerro Alegre, su padre estaba sentado frente a una ventana que ya no podía ver, escuchando la lluvia golpear los vidrios sin la menor idea de que su nombre acababa de firmar un desalojo». Rodrigo Aránguiz Beltrán movió la cabeza hacia el sonido de un auto que se alejaba por la calle empedrada. Sus lentes oscuros reflejaban la lámpara del velador. «¿Gonzalo?», preguntó a la sirvienta que le servía el té. «¿Salió otra vez sin avisarme? Fue a una reunión, don Rodrigo. ¿De la conservera?» «Nadie me cuenta nada en esta casa», dijo él, y su mano buscó a tientas el borde de la mesa, un gesto que hacía perfecto sin necesitarlo, porque entre las sombras espesas del glaucoma todavía distinguía el contorno oscuro del mueble. En Villa Esperanza, la reunión terminaba entre gritos contenidos y el llanto de un niño en brazos de su madre. Rosa salió con los chicos bajo un paraguas roto, la notificación de desalojo doblada dentro del bolsillo de su chaqueta, mojándose de todos modos porque el papel se le humedecía a través de la tela. Llegó a su casa y marcó el número de María Elena con los dedos temblando tanto que erró 2 veces. «¿María Elena?», dijo apenas contestaron. «Nos echan de la villa». «Rosa, más despacio. ¿Quién te echa?» «Los Aránguiz. Dicen que el viejo dio la orden. Tenemos 3 semanas. María Elena, 3 semanas y no tengo a dónde llevar a los cabros». María Elena Vidal Contreras cerró los ojos en la cocina de su departamento, con el teléfono apretado contra la oreja y el vapor de la tetera empañándole los lentes. Por la ventana, el puerto era una mancha negra salpicada de luces de barcos. «Rosa, escúchame. Respira». «No puedo respirar, María Elena. Andrés confiaba en esa casa. Compramos ahí porque él trabajó 15 años en la conservera, porque nos dijeron que esas familias tenían prioridad, que nadie las iba a tocar». El nombre de su hermano en la boca de Rosa le apretó el pecho como una mano. María Elena se sentó despacio en la silla de la cocina, la misma donde 3 años atrás había sostenido la mano de Andrés en el hospital, escuchando su voz apagarse entre máquinas que pitaban. «Cuídala», le había dicho él. «Cuida a Rosa y a los niños. Prométemelo». Se lo había prometido sin dudar, como se prometen las cosas que uno cree que nunca va a tener que cumplir de verdad. «Rosa», dijo ahora, con una calma que no sentía, «mándame una foto de ese papel. Ahora mismo. No firmes nada, no hables con nadie de los Aránguiz y no dejes que ese hijo de don Rodrigo te vuelva a intimidar. ¿Qué vas a hacer?» María Elena miró su propio reflejo fantasma en el vidrio de la ventana, empapado de lluvia por fuera. «Todavía no sé», dijo. «Pero le prometí a tu marido que iba a cuidarte, Rosa. Y pienso averiguar quién es realmente ese Gonzalo Aránguiz antes de que termine esta semana». Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla oscura, con el corazón golpeándole tan fuerte como la lluvia contra el vidrio, sin saber todavía que el nombre de Rodrigo Aránguiz, el hombre al que estaba a punto de enfrentar, llevaba 25 años guardado en un rincón de su propia memoria. María Elena llegó a la conservera Aránguiz e Hijos con el paraguas todavía chorreando y una carpeta apretada contra el pecho. El edificio olía a pescado en salmuera y a metal mojado, un olor que se le pegaba a la garganta desde la entrada. «Vengo a solicitar una reunión con don Gonzalo Aránguiz», dijo, secándose los zapatos en el felpudo. «Soy la bibliotecaria jefa de la Biblioteca Central del Puerto». La secretaria, una mujer de moño tirante y uñas pintadas de rojo, ni siquiera levantó la vista del computador. «¿Tiene hora agendada?» «No. Pero es sobre Villa Esperanza, sobre el desalojo». Ahí sí la miró. «El señor Aránguiz no recibe visitas sin cita previa. Puede dejar su número. Ya dejé mi número la semana pasada. Y la anterior. Entonces ya está en el sistema». María Elena respiró hondo. Afuera, un camión de la conservera hacía sonar la bocina, largo y quejumbroso, como un animal cansado. «¿Puedo hablar con don Rodrigo Aránguiz, entonces? Es el dueño, ¿no es cierto?» La secretaria por fin sonrió, pero no de simpatía. «Don Rodrigo no atiende asuntos de la empresa. Está retirado. Y es ciego, señora. No creo que eso le sirva de mucho». «Ciego no es sordo», dijo María Elena, y se arrepintió apenas lo dijo, porque sonó más filoso de lo que quería. La secretaria no contestó. Volvió a su pantalla. María Elena se quedó un momento parada, sintiendo el peso húmedo del abrigo sobre los hombros,
y entendió que ahí no iba a conseguir nada más. Caminó de regreso a la biblioteca bajo la llovizna, repasando el problema como quien repasa una cuenta que no cuadra. Necesitaba otra puerta. Y esa tarde, revisando las carpetas de financiamiento con Esther, la encargada de préstamos la encontró. «Mira esto», le dijo Esther, señalando una planilla. «Un tercio de nuestro presupuesto anual viene de la Fundación Aránguiz, compra de libros, el programa de verano, hasta la calefacción de la sala infantil». María Elena sintió que se le enfriaban las manos, y no era por la lluvia. ¿Un tercio? Desde hace 8 años. Y hay algo más raro todavía. Esther pasó una hoja. Cada semana piden que alguien de la biblioteca vaya a leer en voz alta a la casa de don Rodrigo. 1 hora, los martes y jueves. Es parte del convenio. ¿Leerle a él? ¿Por qué? Nadie sabe bien. Dicen que le gusta que le lean el diario, novelas, lo que sea. Antes iba a la Pilar, pero renunció el mes pasado. Desde entonces nadie ha querido tomar el puesto. ¿Por qué no? Esther bajó la voz, como si las paredes de la biblioteca también rindieran cuentas a los Aránguiz. Dicen que el hijo, el Gonzalo, controla todo lo que entra a esa casa, que revisa hasta los libros. La Pilar decía que se sentía vigilada. María Elena se quedó mirando la planilla, las cifras ordenadas en columnas, el nombre de la Fundación Aránguiz repetido una y otra vez como un sello. Ahí estaba la puerta que la secretaria le había cerrado en la cara. Una puerta lateral, más lenta, pero abierta. «Yo lo hago», dijo. Esther la miró como si hubiera anunciado que se iba a tirar al mar. «¿Tú? María Elena, tú eres la jefa. Eso lo hace cualquiera de las chicas nuevas». «Yo lo hago», repitió, y esta vez su voz no dejaba espacio para discutir. «Necesito ver esa casa por dentro. Necesito saber quién es de verdad ese hombre antes de que le quite el techo a la familia de mi cuñada». Esa noche, antes de acostarse, abrió el cajón de su velador y sacó una cajita de lata oxidada por los bordes. Adentro, envuelto en un pañuelo viejo, estaba el marcador de libros en forma de ancla, de bronce ennegrecido por los años. Lo había hecho ella misma, en un taller de artesanía del puerto, mucho antes de saber que algún día lo regalaría a un desconocido que se ahogaba. Lo pasó entre los dedos, sintiendo el peso pequeño y frío del metal, y por un instante, sin motivo aparente, le vino a la mente el sonido del mar contra los pilotes del muelle Barón, una noche de hace 25 años que casi había olvidado. Volvió a guardarlo en la cajita y se lo metió al bolso, junto a la carpeta con sus notas sobre Villa Esperanza. Mañana era martes. Mañana entraría, por fin, a la casa de los Aránguiz en el Cerro Alegre, sin saber todavía que del otro lado de esa puerta la esperaba algo mucho más viejo que cualquier documento notarial. El polvo de la casona olía a cera vieja de piso y a chimenea recién apagada. María Elena se sentó frente a Rodrigo, que ocupaba su sillón de siempre, cerca de la ventana, con los lentes oscuros clavados en algún punto entre ella y la lluvia que golpeaba el vidrio. «Buenas tardes, señora Vidal», dijo él, antes de que ella alcanzara a saludar. Llegó puntual. La lluvia debe haberla mojado bastante, viniendo del cerro. «Un poco, sí», respondió ella, sorprendida. «¿Cómo supo que venía caminando?» «Sus zapatos rechinan distinto cuando están mojados». Una pausa breve. «Y porque hoy no hay taxis subiendo, con este aguacero». Ella se quedó mirándolo un segundo de más. Algo en la frase le pareció raro, aunque no supo explicar qué. «Traje el libro que me pidió la vez pasada, el de los cuentos de Bahía Inglesa». «Ah, sí, está en el segundo estante, al lado de la lámpara verde. Mi hijo lo dejó ahí el jueves». María Elena se giró hacia el estante. Efectivamente, ahí estaba, junto a una lámpara de vidrio verdoso. «¿Cómo sabe que la lámpara es verde, don Rodrigo?» Él tardó en contestar. Se acomodó los lentes con 2 dedos, un gesto nervioso que ella no le había visto antes. «Mi hijo me describe la habitación», dijo al fin, con voz firme otra vez. «Le gusta contarme dónde deja las cosas. Es su manera de cuidarme». «Qué considerado», murmuró ella, aunque algo en su estómago se apretó, un nudo pequeño de duda. Sacó el libro y se sentó de nuevo, buscando la página donde habían quedado. El papel crujió entre sus dedos. Afuera, el viento hacía temblar una persiana suelta, un golpeteo metálico e irregular contra el marco de la ventana. «¿Empiezo donde quedamos? ¿En el capítulo del faro?» «Sí, por favor». Ella pasó las hojas, buscando el punto exacto, y mientras lo hacía, sin darse cuenta, empezó a tararear. Era una melodía vieja, de esas que uno guarda en el cuerpo más que en la memoria, algo que canturreaba de niña en la casa de sus padres, en Playa Ancha. No pensaba en nada al hacerlo, solo buscaba la página. Rodrigo se quedó inmóvil. No fue un movimiento brusco, fue lo contrario, una quietud absoluta, como si algo dentro de él se hubiera detenido en seco. Las manos, que hasta hacía un instante tamborileaban despacio sobre el brazo del sillón, se congelaron a mitad de gesto. «¿Don Rodrigo? ¿Se siente bien?» «Sí», dijo él,
y su voz salió más ronca de lo normal. «Siga, por favor». Encontró la página. Ella lo miró un momento más. Algo en su postura había cambiado, como si respirara distinto. Pero encontró la página y empezó a leer, la voz firme, profesional, la voz que usaba con los niños en los talleres de los sábados. Rodrigo escuchó sin interrumpir, algo que no era habitual en él. Normalmente hacía comentarios, corregía una palabra, pedía que repitiera un párrafo. Esa tarde solo escuchó, con la cabeza ligeramente inclinada hacia ella, como quien intenta atrapar algo que se le escapa. Cuando terminó el capítulo, él levantó una mano. «Es suficiente por hoy». «¿Ya? Recién llevamos media hora. Estoy cansado». «La vista». «Bueno, usted entiende. Los ojos se fatigan igual, aunque uno no vea». Ella sintió, aunque la explicación le sonó torcida, como una puerta que no cierra del todo bien. Guardó el libro en el bolso y se puso de pie. «Entonces, la próxima semana, mismo día». «No», dijo él, y la palabra salió con una urgencia que no encajaba con el resto de la conversación. Es decir, sí, pero a la misma hora exacta. Las 3 de la tarde. No antes, no después. «Puedo venir a las 3, no hay problema. Insisto en que sea puntual». Su mano derecha se cerró sobre el brazo del sillón, los nudillos blancos. «Es importante para mí. El horario, quiero decir. Me acostumbro a las rutinas». María Elena lo miró un instante, tratando de leer algo detrás de esos lentes oscuros que nunca se movían del todo, igual que los de un ciego de verdad. Había algo urgente en su voz, algo que no tenía nada que ver con horarios ni con rutinas de anciano. «Está bien, don Rodrigo. A las 3 en punto». Él asintió, y por primera vez desde que ella había llegado, no dijo nada más. Se quedó ahí, quieto, con la cabeza vuelta hacia la ventana, como si todavía estuviera escuchando algo que ya no sonaba. María Elena salió al pasillo, donde el mayordomo la esperaba con el paraguas. Antes de cruzar la puerta, se dio vuelta una vez. A través del vano, alcanzó a ver la silueta de Rodrigo, inmóvil en su sillón, con una mano todavía apretando el brazo del asiento, como si tratara de sostenerse de algo que solo él podía sentir. La lluvia había parado por un rato, pero el viento seguía golpeando las láminas de zinc de las casas de Villa Esperanza. 3 hombres con overoles amarillos caminaban entre los patios, clavando estacas con banderines rojos. Uno de ellos, con una libreta bajo el brazo, hablaba con un tipo de traje gris que no pertenecía al barrio. «Aquí tendríamos que correr la línea unos 4 metros», dijo el del traje, señalando hacia la casa de los Salinas. «La constructora necesita el terreno completo para los 3 edificios. ¿Costanera Nuevo Milenio confirmó los planos definitivos?», preguntó Gonzalo, que llegaba con el cuello del abrigo levantado. «Confirmados, don Gonzalo. Solo falta que ustedes desocupen. Nosotros movemos maquinaria la próxima semana». Gonzalo miró hacia la ventana de Rosa Salinas. Las cortinas estaban corridas, pero se veía una sombra moverse detrás de la tela. Muevan lo que tengan que mover. Los vecinos ya fueron notificados. «¿Notificados por quién?», preguntó el hombre del traje. «Por mí», dijo Gonzalo, sin dudar. «En nombre de mi padre». Adentro, Rosa apartó la cortina apenas 1 centímetro y volvió a soltarla. El golpe de una estaca contra la tierra se sintió hasta en los vidrios. «Mamá, ¿qué están haciendo?», preguntó Camila, sentada en el suelo del cuarto que compartía con Tomás, midiendo el patio. Como si ya fuera de ellos. ¿Y es de ellos? Rosa no contestó. Se fue a la cocina a poner agua para el té, y Camila se quedó revisando una caja de cartón que había sacado del closet esa mañana, buscando el overol viejo de fútbol de Tomás. Era ropa y papeles de su padre, guardados desde que murió. Olía a humedad y a tabaco, aunque Andrés llevaba 3 años sin fumar un solo cigarro dentro de esa casa. Entre una camisa doblada y un cinturón de cuero gastado, encontró un sobre amarillento. Adentro había un recorte de diario, doblado en 4, tan viejo que el papel crujía al abrirlo. «Tomás, ven a ver esto». Su hermano se acercó arrastrando los pies, todavía con el chaleco puesto. «¿Qué es?» «Un recorte. De hace como 1000 años». El titular decía: «Rescate heroico en el Muelle Barón. Joven cae al agua durante temporal». La foto estaba borrosa, en blanco y negro, con manchas de humedad que se comían media imagen. Se veía una ambulancia, un grupo de curiosos y una figura envuelta en una manta. Un rescatista anónimo, que se lanzó al agua sin dudarlo, logró mantener con vida al accidentado hasta la llegada de auxilio, leyó Camila en voz baja. Testigos aseguran que la persona cantó junto a la víctima para mantenerla consciente mientras esperaban ayuda. «¿Quién era?», preguntó Tomás. «No dice el nombre. Dice, un rescatista anónimo. ¿Por qué papá guardaba esto?». Camila dio vuelta al recorte. Al reverso, con una letra que reconoció al instante porque era la misma de las cartas de cumpleaños que su padre les dejaba bajo la almohada, había una anotación a lápiz, casi borrada,
Preguntar a M.E. si fue ella. M.E., repitió Camila, despacio. ¿Tía María Elena? Tomás se encogió de hombros, más interesado en la foto de la ambulancia vieja que en las iniciales. Puede ser cualquiera. Mamá tiene una amiga que se llama Marta Elizondo. Camila no dijo nada más, pero guardó el recorte dentro de su cuaderno de matemáticas, entre 2 hojas, como quien esconde algo que todavía no sabe si es importante. Afuera, otra estaca golpeó la tierra, y esta vez el ruido llegó tan cerca que hizo temblar el vidrio de la ventana de su cuarto. María Elena llegó a la oficina del abogado con la carpeta apretada contra el pecho, como si el cartón pudiera protegerla de algo. Olía a café frío y a papel viejo, y el ventilador de techo giraba despacio, aunque afuera lloviera a cántaros. «Siéntese, por favor», dijo el abogado, un hombre de anteojos gruesos apellidado Fuentes. «Cuénteme otra vez, con calma, lo que me trajo». «Rosa tiene una promesa. Verbal». Don Rodrigo le dijo, delante de mi hermano, que Villa Esperanza nunca se iba a tocar mientras él viviera. Fuentes suspiró y dejó el lápiz sobre el escritorio. «Señora Vidal, una promesa dicha en voz alta, sin testigos firmantes, sin documento, no vale nada ante un juez. Lamentablemente, ¿así funciona esto? ¿Nada? ¿Ni siquiera si hay gente que la escuchó? Los recuerdos se pueden negar, los papeles no. Y aquí», dijo, girando la carpeta hacia ella, «hay un papel que sí importa mucho». Le mostró una fotocopia del poder notarial. María Elena se inclinó sobre la mesa, el corazón latiéndole más rápido de lo que hubiera querido admitir. Este poder le da a Gonzalo Aránguiz control total sobre las decisiones de la conservera y sus propiedades asociadas, incluida Villa Esperanza. Firmado hace 8 meses. Eso ya lo sabíamos. Lo que quizás no sabía es esto. Fuentes señaló una fecha con la punta del lápiz. Don Rodrigo se operó de los ojos apenas 2 semanas antes de firmar, cirugía de cataratas, según el registro de la clínica. Y el poder dice, aquí, que él estaba en pleno uso de sus facultades visuales y mentales al momento de la firma. María Elena sintió que algo se le apretaba en el pecho, como una mano cerrándose despacio. ¿Y eso qué significa? Puede significar muchas cosas. Puede que esté perfectamente bien y firmó con total conciencia. O puede que alguien haya aprovechado un momento de debilidad, de dolor, de confusión postoperatoria, para hacerlo firmar algo que después no pudo revisar bien. Porque quedó ciego. Porque quedó ciego, según dicen. Fuentes la miró fijo, con una seriedad que a ella le pareció casi compasiva. Y ahí está el problema, señora Vidal. Todo lo que yo pueda alegar en un tribunal necesita algo que hoy no tenemos. ¿Qué cosa? La palabra de don Rodrigo. Directa, clara, confirmando o desmintiendo lo que pasó esas 2 semanas. María Elena se quedó callada un momento, escuchando la lluvia golpear el vidrio de la ventana como dedos impacientes. ¿Y eso es posible? Tengo entendido que el hombre casi no sale de la casa. Ahí está lo difícil. Fuentes cerró la carpeta con un gesto lento. Me dijeron, por otro cliente que tuvo tratos con la conservera hace un tiempo, que don Rodrigo está muy deteriorado, que no distingue bien ni las voces de la gente que lo visita, que su hijo maneja todas las comunicaciones con el exterior. Entonces, aunque lograra hablar con él, un testimonio de una persona en ese estado, sin claridad, sin poder reconocer a quien tiene enfrente, no sirve como prueba legal. Un juez lo desestimaría en 5 minutos. María Elena apretó los labios. Pensó en Rosa, en la mesa de la cocina con las cuentas desparramadas, en Camila mirando por la ventana los golpes de las estacas de agrimensor clavándose en la tierra de Villa Esperanza. Entonces no hay nada que hacer. No dije eso. Fuentes se sacó los anteojos y los limpió con la manga, un gesto que a ella le pareció extrañamente humano. Dije que necesita algo más que papeles. Necesita acercarse a ese hombre. De verdad, sin que su hijo esté controlando cada palabra. ¿Cómo se supone que haga eso? No soy pariente. No soy nadie para esa familia. No sé cómo. Pero si hay una grieta en esta historia, señora Vidal, está ahí. En ese hombre que firmó 2 semanas después de una cirugía y que hoy, según dicen, ya no reconoce ni las voces. Afuera, un trueno rodó lejano sobre el puerto. María Elena guardó la fotocopia en su bolso, sintiendo el peso de la palabra reconoce, dándole vueltas en la cabeza, como si algo en esa frase le tocara un lugar que todavía no sabía nombrar. Esa misma tarde, en el diario mural de la biblioteca, encontró clavado un aviso. La conservera Aránguiz e Hijos buscaba voluntarios para leerle a un residente mayor de la Casa del Cerro Alegre, 3 tardes por semana. Rodrigo tenía los archivos marítimos apilados sobre las rodillas, olorosos a humedad vieja, con las esquinas dobladas de tantos años de bodega. «Ese de ahí», dijo, apuntando con el bastón sin tocar nada, el de tapa azul. «Léame las páginas del registro de mareas, agosto». María Elena lo abrió. El papel crujió, seco y quebradizo, como si fuera a partirse entre sus dedos. «¿Qué año le interesa, don Rodrigo?» «Cualquiera. Empiece por el más antiguo».
Ella empezó a leer, monótona, columnas de horas y alturas de marea, nombres de barcos que ya no existían. Rodrigo escuchaba con la cabeza ladeada, como quien afina un instrumento. Cuando ella llegó a cierta fecha, él levantó una mano. Ese día. Léame otra vez ese día completo. María Elena volvió atrás con el dedo. 23 de agosto. Marea alta a las 7 de la mañana. Viento del suroeste, 12 nudos. ¿Hay algo más? ¿Algún incidente registrado? Ella pasó la vista por el margen de la página, donde alguien había anotado algo a lápiz, casi borrado. Hay una nota. Dice, accidente muelle varón. Un herido. Nada más. No especifica. El silencio que siguió fue distinto a los otros silencios de esas tardes. Más largo, más tenso, como una cuerda a punto de cortarse. ¿Le molesta si le pregunto por qué esto le interesa tanto?, dijo ella, cerrando el libro sobre su propio dedo para marcar la página. Un hombre viejo con demasiado tiempo libre busca cosas en el pasado, señora Vidal. No hay más misterio que ese. Pero sus manos, notó ella, no estaban quietas. Los dedos tamborileaban sobre el mango del bastón, un ritmo nervioso que no encajaba con la voz tranquila. Siguieron así, sesión tras sesión, durante 2 semanas. Él la guiaba con preguntas que parecían casuales. ¿Y antes de esa fecha hay registros del muelle? ¿Qué barcos atracaban ahí en esa época? Pero siempre terminaban en el mismo lugar, girando alrededor de un punto en el calendario como agua alrededor de un desagüe. María Elena empezó a sospechar un patrón, aunque todavía no podía nombrarlo. Una tarde, mientras buscaba entre las cajas del archivo portuario, encontró una carpeta rotulada Muelle Varón, informes de incidentes, y la apartó, pensando en llevarla la próxima vez. Esa tarde en particular, mientras guardaba sus cosas, se le escapó un comentario sin pensarlo demasiado. Disculpe que llegue con la cabeza en otra parte hoy, don Rodrigo. Mi sobrina anda preocupada. Vive en Villa Esperanza, con sus 2 hijos, y dicen que la conservera quiere desalojar a todas las familias del sector. La mano de Rodrigo se detuvo sobre el bastón. No fue un movimiento brusco, apenas un temblor, un alto seco en medio del tamborileo constante de sus dedos. María Elena lo notó porque llevaba semanas mirando esas manos, aprendiendo sus gestos. ¿Villa Esperanza?, repitió él, y su voz sonó distinta. Más baja. Más despacio. Sí. Mi cuñada, Rosa, quedó viuda hace 3 años. Mi hermano trabajó ahí, en la conservera, toda su vida. Ahora dicen que el nuevo dueño quiere el terreno para otra cosa. ¿El nuevo dueño? Bueno, el hijo, don Gonzalo. Dicen que el padre ya no está en condiciones de decidir nada, así que manda él. Rodrigo se quedó callado un momento demasiado largo. María Elena pensó que quizás lo había aburrido, que aquello no le interesaba a un hombre que apenas podía ocuparse de sus propios asuntos. Pero cuando él volvió a hablar, algo en su tono había cambiado, como si hubiera cruzado una puerta hacia otro cuarto de sí mismo. ¿Está segura de que fue una orden del dueño?, preguntó, y cada palabra salió medida, como si las estuviera pesando antes de soltarlas. Eso dicen los vecinos, que hubo una reunión que Gonzalo Aránguiz les avisó personalmente. ¿Y usted les cree? La pregunta la tomó desprevenida. Nadie, en todas las conversaciones que había tenido sobre el tema, se había detenido a preguntarle eso. No lo sé, admitió. Fui a buscar el poder notarial. Las fechas no me cuadran del todo, pero no soy la persona indicada para pelear contra una empresa así. Rodrigo giró la cabeza hacia la ventana, aunque afuera solo había cortinas cerradas y el rumor de la lluvia golpeando el vidrio. Siga leyendo, señora Vidal, dijo por fin, con una voz que sonó cansada, casi quebrada. El informe del incidente. Busque el informe completo. La próxima vez. María Elena asintió, aunque él no podía verla asentir, y guardó la carpeta que había apartado más cerca de su bolso, como si de pronto pesara mucho más que antes. El olor a papel viejo y a estufa eléctrica llenaba la biblioteca cuando la puerta principal se abrió con un golpe de viento. María Elena levantó la vista del fichero. Gonzalo Aránguiz entró sacudiéndose el paraguas, con un maletín de cuero bajo el brazo y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Señora Vidal, qué gusto encontrarla trabajando, dijo, mirando alrededor como si evaluara el valor de cada estante. Señor Aránguiz, no lo esperaba. Vengo en son de paz. Dejó el maletín sobre el mesón de préstamos, entre las fichas y un vaso con lápices. La conservera quiere hacer una donación al programa de lectura, 50 cajas de libros nuevos, un computador para catalogar y un aporte mensual, por supuesto, mientras usted lo dirija. María Elena cerró el cajón del fichero despacio. Es una oferta generosa. Mi padre habla mucho de usted, ¿sabe? Gonzalo sonrió otra vez, y esta vez sí le llegó a los ojos, pero de un modo que a ella le heló la nuca. Dice que usted lee muy bien, que le hace bien la compañía. Vengo 2 veces por semana. Es lo que ofrece el programa. Claro, claro.
Se apoyó en el mesón, cruzó los brazos, aunque he notado que las visitas se han alargado y que últimamente le interesan documentos que no tienen nada que ver con literatura. El reloj de pared, sobre el fichero, marcó las 5 con un clic seco. María Elena sintió que el sonido le recorría la espalda entera. Su padre me pidió que le leyera un informe. Yo solo hago lo que me piden. Por supuesto. Gonzalo abrió el maletín y sacó una carpeta con el logo dorado de la conservera Aránguiz e Hijos. Aquí está todo detallado. Firmamos mañana mismo, si usted quiere. El aporte se renueva cada año, sin condiciones. ¿Sin condiciones? Él ladeó la cabeza, como sopesando la palabra. Bueno, una sola. Que este programa siga funcionando tranquilo, sin ruidos externos. ¿Sabe cómo son los rumores en un puerto chico? Se habla de desalojos, de papeles, de cosas que no le competen a una biblioteca. Sería una lástima que esos rumores le costaran el financiamiento a este lugar, o el puesto a usted. Afuera, la lluvia arreciaba contra los vidrios altos de la sala de lectura. Un par de estudiantes, en la mesa del fondo, seguían con la cabeza baja sobre sus cuadernos, ajenos a todo. ¿Me está pidiendo que deje de visitar a su padre? Le estoy ofreciendo 50 cajas de libros, señora Vidal, y un poco de sentido común. Cerró el maletín con un chasquido. Villa Esperanza es un asunto de la empresa. Nada que una bibliotecaria deba andar investigando entre carpetas ajenas. María Elena sintió el pulso en las sienes, firme, casi como un metrónomo. Pensó en Rosa, en la cocina a oscuras por no gastar más de la cuenta. Pensó en Camila haciendo tareas con una vela cuando cortaban la luz por atraso. Pensó en la voz cansada de Rodrigo pidiéndole que siguiera leyendo. No dijo nada. Gonzalo esperó unos segundos, con la carpeta dorada extendida sobre el mesón, como una carta de naipes que no terminaba de jugarse. Piénselo, dijo por fin, guardando la sonrisa donde la había sacado. Mañana antes de las 12 necesito una respuesta. Que sea la correcta. Tomó el maletín, se ajustó la bufanda y salió sin esperar contestación, dejando la puerta entornada el tiempo justo para que entrara una ráfaga fría cargada de sal y de lluvia. María Elena se quedó mirando la carpeta dorada sobre el mesón, sin tocarla, como si pudiera quemarle los dedos. Uno de los estudiantes del fondo levantó la cabeza, curioso por el silencio repentino, y volvió enseguida a su cuaderno. Ella caminó hasta la ventana. Afuera, Gonzalo cruzaba la plaza a paso rápido, sin paraguas ya, dejando que la lluvia le empapara el traje gris. No miró atrás ni una sola vez. María Elena apoyó la frente un segundo en el vidrio frío. Tenía hasta el mediodía siguiente para decidir entre el silencio y todo lo demás. María Elena cerró la biblioteca a las 9:30, con el paraguas roto que ya no cerraba bien. Caminó los 4 cuadras hasta su departamento en Cerro Concepción, con los zapatos empapados, cada paso un chapoteo frío que le subía por los tobillos. En el bolso llevaba el recorte del abogado, doblado en 4. No lo había vuelto a mirar desde la tarde. Llegó al portón de calle y buscó las llaves. El llavero se le resbaló entre los dedos mojados y cayó al peldaño de piedra con un golpe metálico. «¡Vamos!», murmuró. «¡Vamos!». Se agachó, lo recogió y probó de nuevo. La llave no entraba. La giraba, la empujaba, y algo en la cerradura se resistía, como si la casa también estuviera cansada de ella. Le temblaban las manos. No era solo el frío. Pensó en Rosa, sentada en su cocina con los papeles del desalojo sobre la mesa, esperando una respuesta que ella todavía no le había dado. Pensó en Camila, que la semana anterior le había preguntado, muy seria, si de verdad los iban a sacar de la villa. Pensó en la carpeta dorada de Gonzalo, en el monto que ni siquiera se había atrevido a leer completo. La llave seguía sin entrar. «Dame el brazo», dijo una voz a su espalda. Era doña Herminia, la vecina del primer piso, con una linterna de esas que se cargan a manivela. «Está oxidada la cerradura, mijita. Con esta lluvia se hincha el metal. Espere». Le echó un chorrito de aceite de cocina que sacó de un frasquito, de esos que guardaba siempre en el bolsillo del delantal, «para las emergencias», según decía. María Elena sintió el olor dulzón mezclado con el salitre del aire, y algo en ese detalle absurdo, la vecina y su frasco de aceite en plena noche de tormenta, le aflojó el nudo en el pecho. «Gracias, doña Herminia. ¿Está bien usted? Se le ve la cara de quien no ha comido. Estoy bien. Cansada». La anciana la miró un momento más de lo necesario, como si no le creyera del todo, y después se metió a su casa sin decir nada más. María Elena logró abrir. Subió la escalera con las piernas pesadas, entró, dejó el bolso sobre la mesa del comedor y se quedó de pie en medio del living, todavía con el abrigo puesto, goteando sobre el piso de madera. Fue en ese momento, ahí parada, empapada, temblando, cuando algo se le ordenó adentro. Pensó en la voz de Gonzalo. «Es solo una donación, María Elena. Nadie tiene que saberlo». Pensó en cómo lo había dicho, tan tranquilo, tan seguro de que ella iba a ceder. «No», dijo en voz alta, «para nadie, para las paredes del departamento. No voy a hacerlo.
Se sacó el abrigo mojado y lo colgó en la silla. Fue a la cocina, puso agua a calentar y mientras esperaba escribió un mensaje a Rosa. Mañana temprano paso a verte. No acepté nada. Vamos a seguir peleando esto como corresponde. Durmió mal, con la lluvia golpeando el techo de zinc toda la noche, pero durmió con algo parecido a la paz. A las 7:15 de la mañana la despertó el teléfono. Era Rosa, y su voz sonaba distinta, apurada, quebrada. María Elena, perdona que te llame tan temprano. ¿Qué pasó? Llegó un papel. Lo pusieron anoche en la reja, o esta madrugada, no sé. Dice que el plazo se adelantó. María Elena se sentó en la cama, todavía a oscuras. ¿Adelantó cuánto? El desalojo es este fin de semana, María Elena. Nos dan hasta el sábado. Afuera seguía lloviendo, con esa insistencia que en Valparaíso nunca avisa cuándo va a parar. ¿Este fin de semana? Repitió María Elena, poniéndose de pie de golpe. Eso es en 3 días. Los camiones ya están confirmados, dice el papel. Va a venir gente de la conservera a supervisar. María Elena se quedó mirando la ventana, donde el agua corría en hilos irregulares por el vidrio, y sintió que el tiempo, ese tiempo que ella pensaba tener hasta el mediodía para decidir, se le había esfumado de las manos durante la noche. Rosa, dijo, tratando de que la voz no le temblara, no cuelgues, voy para allá. La calle estaba vacía, con esa lluvia que caía derecha, sin viento, golpeando el toldo de lona sobre la puerta de la biblioteca. María Elena se sacudió el paraguas antes de entrar y todavía llevaba puestas las botas mojadas cuando vio las mesas ya dispuestas para la gala, los manteles blancos, las copas alineadas, y a Gonzalo Aránguiz de pie junto al atril con un sobre grande en la mano. Justo a tiempo, dijo él, sonriendo. Quería que estuvieras presente cuando lo anunciara. ¿Anunciar qué? La donación de la conservera Aránguiz e Hijos para la Biblioteca Central del Puerto. 10 millones de pesos, para empezar. Renovable cada año. Alrededor ya se habían juntado algunos vecinos, 2 concejales, la encargada de cultura de la municipalidad. Alguien aplaudió antes de tiempo. María Elena sintió el papel del sobre entre los dedos de Gonzalo, ese crujido leve, como si el dinero mismo hiciera ruido. Gonzalo, dijo, en voz baja pero firme, hablemos antes afuera. ¿Para qué? Todo el mundo está esperando. Ella no bajó la voz esta vez. Porque no voy a aceptar esa donación. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier aplauso. Alguien tosió. La encargada de cultura miró su copa como si de pronto le interesara mucho el vino. ¿Perdón? Dijo Gonzalo, y la sonrisa se le quedó pegada, como olvidada en la cara. Los vecinos de Villa Esperanza reciben una orden de desalojo para este fin de semana, firmada supuestamente por tu padre. Y la misma semana la conservera decide donar 10 millones de pesos a mi biblioteca. No soy tonta, Gonzalo. Eso no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver. María Elena dio un paso hacia él, sintió el calor de las luces del salón en la cara, el olor a flores recién cortadas en los arreglos de las mesas. Voy a seguir informándole a tu padre todo lo que pase con esas familias. Todo. Cada camión, cada papel, cada fecha. Mi padre no necesita que nadie le informe nada. Entonces no tendrás problema en que yo se lo cuente igual. Gonzalo bajó el sobre, despacio, y por un segundo María Elena pensó que iba a guardárselo en el bolsillo sin decir más. Pero la miró de frente, con una calma que a ella le pareció más peligrosa que cualquier grito. Sabes que soy quien financia tu programa de lectura, ¿verdad? Y quien decide si esta gala se sigue haciendo el próximo año. Lo sé. Y aún así, puedo cancelarte el puesto de lectora en la casa de mi padre mañana mismo. Puedes intentarlo. Él guardó el sobre en el bolsillo interior del abrigo con un gesto seco, casi mecánico, y se acomodó la corbata como quien se ordena la ropa después de un golpe. Vas a arrepentirte de esto, María Elena. Ya me arrepiento de muchas cosas, Gonzalo. Una más no cambia nada. Él salió sin despedirse, cruzando entre las mesas, y el murmullo volvió a subir de a poco, incómodo, la gente buscando algo que decir. La encargada de cultura se acercó a preguntarle si de verdad no había otra manera, si no convenía aceptar el dinero y seguir investigando después, en privado. María Elena solo movió la cabeza y fue a ayudar a acomodar las sillas, porque hacer algo con las manos era lo único que en ese momento la mantenía entera. La gala terminó tarde, pasadas las 11, con menos gente de la esperada y un ambiente raro, como de fiesta a la que le faltó algo. Cuando por fin apagó las luces del salón y salió a la calle, la lluvia había bajado a llovizna, apenas un cosquilleo frío en la cara. Se subió el cuello del abrigo y caminó hacia la parada, pensando en Rosa, en los camiones del sábado, en si había hecho lo correcto o simplemente lo había arruinado todo de una vez. Bajo el farol de la esquina, junto al paradero, había un hombre esperando. No era del barrio, eso lo notó enseguida. El paraguas negro, el traje bajo el impermeable, los zapatos demasiado limpios para esa calle a esa hora. ¿Señora Vidal? Sí.
Soy Ignacio Peña, asistente personal de don Rodrigo Aránguiz. María Elena se detuvo, con el corazón dándole un golpe seco en el pecho. ¿Pasó algo? Don Rodrigo pide disculpas por la hora. Necesita hablar con usted esta misma noche, a solas. ¿Esta noche? ¿Por qué no puede esperar hasta mañana en la biblioteca? El hombre miró hacia ambos lados de la calle, como si temiera que alguien más los escuchara, y bajó la voz. Porque quiere que sea sin que su hijo se entere. María Elena caminó 3 cuadras detrás del asistente, con el paraguas peleando contra el viento que subía desde el mar. En Cerro Alegre las casas viejas parecían más altas de noche, con esas ventanas amarillas que no decían nada de lo que pasaba adentro. La reja de la casa Aránguiz chirrió al abrirse, un sonido de bisagra que necesitaba aceite. Por aquí, señora. Don Rodrigo la espera en el despacho. La casa olía a madera vieja y a algo dulce, quizás café recién colado que nadie había tomado. Rodrigo estaba de espaldas, frente a la ventana, con la lluvia golpeando el vidrio como dedos impacientes. Gracias por venir a esta hora, señora Vidal. Su asistente dijo que era urgente y que su hijo no debía saberlo. Rodrigo se dio vuelta despacio, apoyado en su bastón, los lentes oscuros firmes en su sitio. Mi hijo no necesita saber todo lo que hago en mi propia casa. Entonces dígame qué necesita. Él señaló una carpeta gastada sobre el escritorio, con las esquinas dobladas de tanto abrirse y cerrarse. Es el informe del accidente, del muelle, de hace 25 años. María Elena sintió que el aire del despacho se volvía más pesado. ¿Por qué quiere que lo lea justo ahora? Porque nunca lo he escuchado en voz alta. Lo tengo guardado, pero un ciego no puede leer papeles, señora. Y esta noche necesito oírlo. Ella se sentó donde él le indicó, cerca de la lámpara, y abrió la carpeta. El papel crujió, amarillento, con la tinta corrida en algunas partes por el tiempo. Afuera un trueno rodó lejos, sobre la bahía. Informe de accidente. Muelle Barón. Un joven de 18 años cayó al agua durante la descarga nocturna. Su voz empezó firme, profesional, la misma que usaba para leerles a los niños de la biblioteca. Pero según avanzaba, algo se le apretaba en el pecho, como si las palabras tiraran de un hilo que ella no sabía que tenía enredado adentro. Una mujer joven, identificada como trabajadora del sector, se lanzó al agua y logró mantenerlo a flote hasta la llegada de auxilio. Rodrigo no se movió. Tenía las manos cruzadas sobre el bastón, los nudillos blancos. Continúe, por favor. El joven permaneció inconsciente varios minutos. Los testigos declararon que la mujer le habló o le cantó para mantenerlo despierto hasta que llegó la ambulancia. Y entonces pasó. Sin que ella lo decidiera, sin que se diera cuenta, su voz se deslizó de la lectura hacia una melodía. Apenas un hilo de tarareo, 4 notas que subían y bajaban, algo que llevaba dormido en ella 25 años y que solo salía cuando estaba muy cansada o muy nerviosa. La misma tonada que le cantaba a su madre cuando era niña. La misma que cantó esa noche en el muelle, sin saber por qué, solo porque el chico temblaba y ella necesitaba que su voz no se detuviera. Rodrigo se puso de pie tan rápido que el bastón cayó al suelo con un golpe seco. María Elena se detuvo, con la carpeta todavía abierta sobre las rodillas. ¿Se siente bien? Él no contestó. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo pequeño, algo que apretó entre los dedos con una fuerza que le temblaba en el brazo. Un marcador de libros de metal, con forma de ancla, opaco por los años, pero reconocible. ¿De dónde sacó eso?, preguntó ella, con un hilo de voz. Lo tengo desde esa noche. La mujer que me sacó del agua me lo dejó en la mano cuando yo todavía no podía ni hablar. Un marcador de libros, con forma de ancla. Dijo algo, antes de que se lo llevaran. María Elena sintió que se le secaba la garganta. Ella tenía el par, el gemelo, guardado en un cajón de su casa desde entonces, aunque nunca había sabido qué fue del joven al que se lo dio. Dijo, «No lo sueltes», susurró Rodrigo, y su voz sonó distinta, más joven, como si 25 años se hubieran caído de golpe. «No lo sueltes». Eso me dijo, mientras yo tosía agua y usted cantaba. «Rodrigo, no lo sueltes», repitió él, casi para sí mismo, mirando el ancla como si fuera lo único sólido en la habitación. El silencio que siguió no fue vacío. Se llenó del golpeteo de la lluvia contra el vidrio y de la respiración entrecortada de los dos. María Elena dejó la carpeta a un lado, despacio, sin atreverse a levantarse. «Usted no es ciego», dijo, y no fue pregunta. Rodrigo levantó las manos hacia su rostro. Sus dedos temblaban al encontrar el borde de los lentes oscuros. Se los quitó despacio, como si le costara físicamente separarse de ellos, y por primera vez María Elena vio sus ojos, nublados en los bordes, sí, marcados por la enfermedad, pero fijos en ella con una claridad que ningún ciego podría tener. «La estoy viendo, señora Vidal», dijo. «La he estado viendo desde el primer día que entró a esta casa». Rodrigo se acercó a la ventana. Afuera la lluvia golpeaba el cristal con un ritmo parejo, casi tranquilizador.
Se apoyó en el marco, todavía con los lentes oscuros en la mano. 25 años fingiendo la mitad, dijo. Después el glaucoma me hizo el favor de completar la mentira. Nadie preguntó nada. Fue cómodo. ¿Cómodo para quién?, preguntó María Elena. Para Gonzalo, sobre todo. Ella se puso de pie. Le temblaban las manos, así que las escondió cruzándolas sobre el pecho. Entonces usted sabe lo de Villa Esperanza. No sabía nada hasta esta semana. Ahora sé demasiado. Se quedaron un momento sin hablar, solo el golpeteo del agua y el crujido de la carpeta que ella había dejado sobre la mesa. Rodrigo caminó hasta el escritorio, abrió el cajón de abajo con una llave pequeña que llevaba escondida bajo el reloj de pared y sacó una carpeta gruesa, distinta a la de ella, con esquinas gastadas. Llevo 3 días juntando esto, dijo. Necesito que alguien más lo vea antes de que sea tarde. ¿Por qué yo? Porque usted no le teme a mi apellido. Le extendió la carpeta. María Elena la abrió despacio. Adentro había copias de fichas médicas, una carta de un oftalmólogo de Santiago y un documento notarial con una fecha marcada en rojo. Mi cirugía de cataratas fue el 12 de marzo, dijo Rodrigo. Ese poder que Gonzalo me hizo firmar dice 15 de febrero, un mes antes. Cuando yo todavía firmaba con letra clara, sin necesitar que él me guiara la mano. Eso se puede probar. Ya lo estoy probando. Llamé a Alfonso Bravo. María Elena levantó la vista. ¿El notario que revisó el poder de Villa Esperanza? El mismo. Vino ayer sin que Gonzalo lo supiera. Comparó las firmas. Dice que la mía de febrero tiene un temblor que no coincide con mi letra de esa época y que el papel del sello tiene una textura distinta a la que usaba el estudio en esas fechas. ¿Eso alcanza? Alfonso dice que alcanza para pedir una pericia caligráfica. Y con la fecha de mi cirugía como prueba médica, alcanza para más. Se oyó un golpe seco en la puerta, 2 veces, la seña que usaba Gonzalo desde niño. Rodrigo cerró la carpeta de un movimiento y la deslizó bajo un cojín del sillón. Se puso los lentes oscuros con una rapidez que a María Elena la dejó fría. «Adelante», dijo Rodrigo, y su voz volvió a ser la de un hombre cansado y sin vista. Gonzalo entró sacudiéndose el agua del paraguas en el umbral. «Papá, la constructora ya mandó los últimos planos de Villa Esperanza. Firmamos mañana». «¿Tan pronto?» «Usted mismo dijo que quería resolver esto antes de fin de mes». Gonzalo miró a María Elena de reojo, sin disimular la incomodidad. «Señora Vidal, no sabía que seguía aquí a esta hora». «Ya me iba», dijo ella, recogiendo su carpeta con calma. «Antes de que se vaya», dijo Rodrigo, girando el rostro hacia la voz de su hijo con la ceguera perfecta de siempre. «Quiero aprovechar de decir algo delante de las 2 personas que más confianza me merecen ahora mismo». Gonzalo sonrió, un gesto que parecía sincero. «Dígame, voy a ceder el control total de la conservera. Todo. Las firmas, las cuentas, las decisiones. Ya no doy más vueltas». El silencio que siguió tenía un peso distinto al de antes. María Elena vio cómo a Gonzalo se le iluminaba la cara, cómo enderezaba los hombros como si ya cargara el peso del apellido completo sobre ellos. «Papá, no sabe lo que esto significa para mí». «Lo sé perfectamente», dijo Rodrigo. «Por eso quiero que sea una reunión como corresponde. Con notario, con todos los papeles en regla. El viernes, aquí en la casa. ¿El notario Bravo?» «El mismo que siempre nos ha atendido», dijo Rodrigo, y María Elena notó el filo casi imperceptible bajo la calma de su voz. Confío en él ciegamente. Gonzalo se rió, sin captar la ironía. «Voy a avisarle a todos, a la tía Esther, al gerente de finanzas, a los de la constructora también, para cerrar Villa Esperanza el mismo día. 2 firmas, un solo viaje». «Perfecto», dijo Rodrigo. «Que vengan todos». Cuando Gonzalo salió, silbando algo que María Elena no reconoció, la casa quedó otra vez en ese silencio espeso de la lluvia contra los vidrios. Rodrigo se quitó los lentes de nuevo, despacio, y por un momento pareció mucho más viejo que hacía un minuto. «El viernes», dijo, «necesito que usted esté ahí». «¿Yo? Esa reunión es de familia. Esa reunión es sobre Villa Esperanza también, aunque él no lo sepa todavía». Rodrigo apretó la carpeta escondida bajo el cojín, como si necesitara sentir que seguía ahí. «Y usted es la única persona en esta casa que ha leído cada palabra de ese informe del muelle sin que yo se lo pidiera 2 veces». María Elena sintió el peso del anillo con forma de ancla que llevaba en el bolsillo del abrigo, el que le había regalado a un joven desconocido hacía 25 años, y que esa misma tarde él le había devuelto sin decir nada, solo dejándolo sobre la mesa entre los 2. «Ahí estaré», dijo. Afuera, el auto de Gonzalo arrancó con un ronroneo satisfecho, como si ya fuera dueño de todo lo que tocaba. Gonzalo llegó con el paraguas todavía goteando en la mano, sacudiéndolo antes de dejarlo junto a la puerta de la sala de directorio. El notario, don Alfonso Bravo Ibáñez, ya tenía los papeles ordenados sobre la mesa larga, uno junto al otro, como cartas de una baraja. «Firmemos rápido», dijo Gonzalo, sentándose sin mirar a nadie.
Mi padre tiene hora con el médico a las 4. Su padre puede esperar, respondió Rodrigo, quieto en su silla, con los lentes oscuros todavía puestos. María Elena estaba de pie junto a la ventana, con el marcador de libros en forma de ancla apretado entre los dedos dentro del bolsillo. Afuera la lluvia golpeaba el vidrio con un ritmo parejo, como el de un reloj viejo. «Don Alfonso, léale el punto 3 a mi padre», dijo Gonzalo, y sonrió apenas, esa sonrisa que ya no engañaba a nadie en esa sala. Aunque, la verdad, ya no puede opinar mucho. Está ciego. Firma donde yo le indico hace años. El silencio que siguió tuvo un peso distinto al de los silencios anteriores. Rodrigo levantó las manos, despacio, y se quitó los lentes oscuros. Los dejó sobre la mesa con un golpe seco, pequeño, definitivo. «Puedo opinar perfectamente», dijo. «Y puedo leer». Gonzalo se quedó con la boca entreabierta, como si hubiera tragado algo demasiado grande. «Papá, no juegues con esto delante del notario». «No estoy jugando». Rodrigo tomó el documento con una mano firme y lo acercó a la luz de la lámpara. Punto 3. Fecha del poder. Aquí dice 12 de mayo. Pasó el dedo por el papel, cerca del borde. Pero si lo pones contra la luz, Alfonso, vas a ver que debajo hay otro número raspado. 12 de julio, quizás. 2 meses después de que yo empezara a decir que no veía nada. Don Alfonso levantó el papel, lo inclinó hacia la ventana. Se quedó mirándolo un segundo de más. «Efectivamente hay una alteración», dijo, con la voz seca de quien ha visto esto antes y nunca deja de incomodarle. «Se nota el relieve. Alguien raspó y volvió a escribir encima». «Eso no prueba nada», dijo Gonzalo, pero su voz ya no sonaba como la de un hombre que manda. «Prueba que mentiste sobre la fecha», respondió Rodrigo. «Como mentiste a los vecinos de Villa Esperanza diciéndoles que yo ordené el desalojo». «Yo no sabía nada, Gonzalo. Tú te encargaste de que no supiera». Camila lo había contado esa misma semana, sentada en la cocina de Rosa, con la voz baja de quien todavía no entiende del todo lo que ha descubierto. El recorte de periódico guardado entre las cosas de su padre, la fecha del accidente del muelle, el nombre de Rodrigo subrayado con lápiz. María Elena lo recordó ahora, mirando la espalda tensa de Gonzalo, y sintió que todas esas piezas sueltas por fin encajaban en una sola imagen. «Tú sabías que yo veía algo», siguió Rodrigo. «Poco, pero algo. Y usaste esa mentira para vaciarme la vida de a poco. Las llaves, la oficina, las reuniones. Y ahora ibas a usar mi firma para sacar a esas familias de sus casas. Lo hice por la empresa», dijo Gonzalo, y por primera vez su voz tembló. «Villa Esperanza no produce nada. Es terreno perdido». «Es gente», dijo María Elena desde la ventana, sin levantar la voz. «Rosa Salinas, sus hijos, los vecinos que llevan 30 años ahí. Gente, no terreno». Rodrigo asintió hacia ella, apenas, un gesto pequeño que solo ella entendió del todo. «Alfonso, redacta esto ahora mismo», dijo. «Revoco el poder notarial completo a nombre de Gonzalo Aránguiz Solís, con efecto inmediato, y quiero que Villa Esperanza pase a un fideicomiso, a nombre de las familias que hoy viven ahí, que nadie más pueda tocar esas casas sin el acuerdo de ellas mismas». El notario ya escribía, la pluma rasgando el papel con un sonido rápido, nervioso. «Papá, no puedes hacer esto así, de un día para otro». «Puedo, y lo hago». Rodrigo se puso de pie, apoyándose apenas en el borde de la mesa. «Sigues siendo mi hijo, pero no vas a seguir siendo gerente de nada. Vas a trabajar como supervisor de planta, si quieres trabajar, sin oficina propia, sin estacionamiento con tu nombre, como cualquier otro que empieza de nuevo». Gonzalo se quedó mirando el documento, las manos abiertas sobre la mesa, como si buscara algo que ya no estaba ahí. «Esto es humillante», dijo, en voz baja. «Lo humillante fue mentirle a un ciego que no lo era», respondió Rodrigo. «Firma, si quieres. O no firmes. El poder de todas formas queda revocado desde hoy». Gonzalo firmó, al final, con una letra apretada y torcida, muy distinta de la que usaba para intimidar a los vecinos con contratos. Después salió sin decir nada más, sin el paraguas, dejando la puerta abierta a la lluvia. Esa noche María Elena caminó hasta su edificio con el agua entrándole por el cuello del abrigo, el mismo frío de siempre, pero algo en el pecho distinto, más liviano. Sacó la llave, la puso frente a la cerradura y esta vez entró sin resistencia, con un giro suave, como si la puerta también hubiera estado esperando ese momento. Adentro, se quitó el abrigo mojado y lo colgó junto a la puerta. Metió la mano al bolsillo por costumbre y encontró el marcador de libros con forma de ancla, pequeño, de metal frío, el mismo que le había dado a un desconocido hacía 25 años en el Muelle Barón, y que esa tarde, por fin, había vuelto a sus manos para quedarse. Se sentó junto a la ventana, escuchando la lluvia caer sobre el puerto, y pensó que a veces basta con no soltar lo que se prometió, aunque tome 25 años cerrar el círculo.